buenas tardes, estimados y estimadas, a toda la comunidad jurídica que nos está visualizando el día de hoy desde Facebook Live. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta conferencia magistral titulada Prevención de riesgos psicosociales y promoción de la salud mental en el trabajo. Para ello hemos convocado a la doctora Silvia Rebasa Santa Cruz, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una segunda especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la misma Casa Superior de Estudios. Es asociada miembro del equipo laboral del estudio Filipe Petrocarrizosa Ferrero Du y Uría. Su práctica profesional se centra en la asesoría a clientes y diseño de estrategias en temas de derecho laboral, individual, colectivo, seguridad y salud en el trabajo, migratorio y procedimientos administrativos. Ha liderado auditorías laborales y de seguridad y salud en el trabajo para importantes clientes de diversas industrias, así como el dictado de diversas capacitaciones de diferentes materias. Le damos una cordial bienvenida, doctora, y damos inicio a esta conferencia. Su tiempo, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Antes que nada, agradeciendo a ICJ por la invitación, sobre todo en este tema que es tan relevante y tan olvidado muchas veces, en general por todos y por el derecho laboral también. Tengo unas diapositivas que agradeceré me avisen cuando estén visibles. Perfecto, gracias. Bueno, el tema de hoy es prevención de riesgos psicosociales y promoción de la salud mental. Yo antes de entrar a hablar de este tema, quisiera que todas las personas que están presentes se tomen unos segundos para visualizar cómo ha sido su año, ¿no? Desde que empezó esta pandemia en marzo del 2020 hasta enero ahora, ¿no? Hasta enero actual. Recordemos un poco de repente los principales momentos que hemos tenido estabilidad en todo momento emocional, o hemos pasado de repente por momentos difíciles, por temor, por la pandemia que ha acontecido, y de igual manera extrapolemos esto al ámbito laboral, ¿no? Es decir, hemos estado tranquilos en el trabajo, si es que hemos tenido la suerte de tener también un trabajo, y cómo hemos estado en este trabajo, ¿no? Han habido momentos en los que hemos estado bien, hemos estado estables, o por ahí hemos tenido de repente un desborde de emociones, ¿no? O nos ha ganado la tan famosa ansiedad también. ¿Por qué les pido que hagamos este recuento? Porque es muy importante considerar que existen situaciones como la que nos viene aconteciendo en el momento, que van a influir no solo en nuestra vida personal, sino que también tienen una influencia en la vida laboral. Porque nuestra vida laboral y nuestra vida personal se retroalimentan. ¿Okay? Entonces, mis condiciones personales o coyunturales pueden afectar a mi situación laboral, pero también mi situación laboral, determinadas exigencias o, como en este caso, la comprensión o no comprensión de repente de mi empleador en esta época de pandemia, pueden también afectar mi vida personal. Entonces, este tema de prevención de riesgos psicosociales y promoción de la salud mental resulta fundamental para las empresas y los empleadores también, porque hay un deber del empleador de garantizar que el trabajo no haga o no tenga también un punto más de desequilibrio para la salud mental de los trabajadores, ¿no? Es decir, todos lidiamos con diferentes aspectos y perspectivas de nuestra vida, pero el trabajo no debería ser un punto que influya o que incremente nuestros niveles de ansiedad o nos exponga a riesgos psicosociales por él. Entonces, dicho esto, vamos a entrar un poquito más a indagar qué son los factores psicosociales o los riesgos psicosociales también, como comúnmente se les denomina. Para empezar, quería yo citar esta cita que hizo la OIT y la OMS en un comunicado conjunto en el 84, sobre qué significa factores psicosociales con influencia en el trabajo, ¿no? Entonces, tenemos acá en esta cita que se señala que son aquellas interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el empleo y las condiciones de su organización por una parte, y por la otra, las capacidades del empleado, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual a través de percepciones y experiencias influyen en la salud y el rendimiento. Entonces, los factores psicosociales
todo esto que nosotros experimentamos tiene una influencia, por supuesto, en nuestra vida personal, en nuestra salud propia, y vamos a ver ahora que ya ni siquiera es solo temas de ansiedad o temas de repente mentales, sino que también puede tener una expresión física, ¿no? Porque estar sujetos a constante estrés nos puede conllevar también a tener problemas digestivos, problemas cardíacos y de otro tipo. Entonces hay una influencia directa en nuestra salud. Y también, por supuesto, que eso influye en nuestro rendimiento. Entonces, suena contradictorio, pero muchas veces las empresas también que tienen jornadas muy exhaustivas o que de repente tienen una forma de control de trabajo muy exigente, terminan a la larga teniendo un efecto contrario a lo que se busca, porque los trabajadores muchas veces no es que rindan más porque estén más horas pegados a la pantalla o trabajando, sino que muchas veces pasa al contrario. ¿Por qué? Porque esta situación de estrés puede conllevar a una disminución en el rendimiento. Así que todos esos factores son importantes de considerar para la salud de uno mismo e incluso para los propios empleadores en cuanto a lo que es el rendimiento del trabajador. Entonces, ¿qué son los riesgos psicosociales? Hemos hablado ya de qué son los factores psicosociales, pero ¿qué entenderíamos en sí por un riesgo psicosocial? Entonces nosotros, para efectos del trabajo y de la seguridad y salud en el trabajo, vamos a considerar esos riesgos psicosociales como el deterioro o disfunción de distintos aspectos que están vinculados con lo laboral, como puede ser, por ejemplo, las características de las tareas, ¿no? en la posición que yo ocupo, las características de la organización también para la cual yo presto servicios, las características del empleo mismo, e incluso la organización del tiempo de trabajo. Todos estos factores, si tienen algún deterioro o disfunción, nos exponen o estamos ante lo que se puede denominar riesgos psicosociales. ¿Cuál sería, por ejemplo, un riesgo psicosocial por deterioro en las características de la tarea? Y esto es algo que se ve continuamente, ¿ok? Por ejemplo, pongámonos acá un caso en el que me piden a mí un trabajo que es constante, tengo que hacer exactamente lo mismo. Entonces, tengo que hacer una misma actividad y no solamente esta actividad no es retadora para mí, de repente no coincide incluso con mi perfil, sino que además hay 3 personas que dejan de prestar servicios y el trabajo que tenían estas personas y que estaba distribuido en 4, de pronto me lo asignan a mí. Entonces, yo de pronto voy a tener más trabajo, el mismo trabajo en cuanto a calidad que tenía antes, es decir, que no de repente cumple con el perfil que yo tengo o que no es retador para mí. Y además, al ser un trabajo constante, quizás no estoy siendo bien remunerado tampoco por ello, porque sigo percibiendo exactamente lo mismo que percibía antes cuando no tenía toda esta cantidad de trabajo. Entonces, la tarea misma encargada, a la larga, siguiendo esto, podría conllevar a que yo tenga una disfunción o deterioro y por tanto puede o representa un riesgo psicosocial que podría verse expresado en estrés o en ansiedad o en otras de las consecuencias que vamos a ver más adelante. Entonces, las características de la tarea son muy importantes al momento de analizar estos riesgos psicosociales, que podrían ser, como hemos visto en el ejemplo, la cantidad de trabajo, la monotonía o repetitividad en el tipo de tarea, el ritmo de trabajo al que vamos, o incluso también la falta de autonomía, ¿no? Puede pasar que el encargo que a mí me den no tenga yo mayor posibilidad de dar mi opinión o sea algo demasiado vertical, entonces puede darse el caso también que represente a un riesgo psicosocial a la larga. Así que las características de la tarea son importantes de evaluar al momento de analizar estos riesgos psicosociales. También puede pasar que mis tareas estén correctas, estén acordes, yo esté contento con el tipo de funciones que realizo por haber sido contratado, pero que más bien el riesgo psicosocial se enfoque en la organización misma que me ha contratado. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Cuando hay deterioro o disfunción, pero por las características de la organización, que podría ser, por ejemplo, por el tamaño de la organización, la centralización de actividades, ¿no? La definición de competencias,
estructuras jerárquicas o incluso las propias relaciones y estilos de liderazgo. En este caso les puedo poner yo un ejemplo claro que muchas veces sucede y que por tanto los empleadores deben evitar que sigan ocurriendo esos centros de trabajo, y es que muchas veces tenemos personal a cargo, o que tiene a cargo a diversos trabajadores, pero que a la larga no sabe cómo tratar con ellos. Entonces, digamos que tiene un trato déspota o un trato de repente en el que los maltrata, o hay de repente mucha presión, o incluso en algunos casos que se puede llegar a hablar con lisuras, o maltratándolos. Entonces podemos estar ante un supuesto en el que la organización está permitiendo un tipo de liderazgo que no es el correcto, o que las jerarquías de repente sean también tan verticales que a la larga no es la tarea en sí, sino la organización la que está afectando psicosocialmente a las personas. Entonces, acá podemos tener un riesgo psicosocial por la característica de la organización misma que no ha sido corregida. Tenemos también riesgos psicosociales vinculados con las características del empleo, que están vinculados con el diseño del lugar de trabajo, lo que es el salario, la estabilidad o las condiciones en las que yo presto el servicio, ¿no? Pasa mucho, y esto es algo en lo que muchos empleadores también ponen foco, que no todos los puestos de trabajo están expuestos a una misma carga de riesgo psicosocial que otros. ¿A qué me refiero? Pensemos, por ejemplo, en una persona que trabaja en un call center que atiende reclamos de usuarios de una línea telefónica o de internet o de algún tipo de servicio de este tipo. Entonces, ¿se imaginan la carga que debe tener esa persona al final del día luego de escuchar tantos reclamos por el servicio, ¿no? Entonces, esta persona que está expuesta incluso a violencia, ¿no? Porque no sabemos cómo reacciona cada usuario. Habrán personas que ante una falla en su sistema, pues llamarán y reclamarán de forma tranquila, pero existirán otros que tendrán también un tono más violento, que incluso amenazarán. Es decir, nosotros conocemos de casos de personas que se han excedido muchas veces al momento de reclamar, y no nos ponemos a pensar muchas veces que es una persona o un trabajador el que contesta estas llamadas todo el día. Entonces, al final del día, esta persona vuelve a casa y por supuesto que ha estado expuesta no solamente a violencia en general, sino a un maltrato, por decirlo así, constante, ¿no? A diferencia de una persona que trabaja en oficina y que por tanto su único vínculo o de contacto es con otros trabajadores o incluso de repente con clientes, pero cuyas relaciones son más cordiales. Entonces va a haber diferencia acá de exposición a un riesgo psicosocial dependiendo también del empleo mismo, ¿no? O pensemos, por ejemplo, no sé si han visto, recientemente ha salido este video de una chica que estaba en un ascensor y se equivoca, sale del ascensor y se encuentra con una persona que probablemente también tiene problemas de salud mental, pero que las expresa con violencia. Entonces, pongámonos a que no es una chica que se equivocó de ascensor, sino que sea de repente un repartidor, ¿no? O un mensajero, y que le pasa exactamente lo mismo, y que por tanto tiene este tipo de acceso o de mayor facilidad a exponerse a este tipo de situaciones. Entonces, estamos hablando de que por tipos de puestos de trabajo también podemos encontrar mayores riesgos que en otros. Y finalmente también lo podemos encontrar en deterioros o disfunciones en la organización del tiempo de trabajo, que sería básicamente para casos de duraciones y tipos de jornada, cuando hablamos también de pausas de trabajo, trabajos en día de descanso, trabajos en turnos nocturnos, etcétera, ¿no? Es decir, cuando este tipo de jornadas, por ejemplo, se extienden más de lo usual, o cuando incluso en el contexto de trabajo remoto que estamos hoy en día, nos escribe un superior jerárquico a las 10 de la noche para pedirnos algo. Entonces, si esto se hace constante, pues nos vemos expuestos también a estos riesgos psicosociales que hemos estado conversando y que por tanto deben ser evaluados y analizados desde el origen. Existen también otros tipos de riesgos psicosociales, que son los emergentes, que básicamente son por nuevos procesos o tecnologías en lugar de trabajo. Por ejemplo, cuando hablamos de variaciones del lugar de trabajo, o incluso por estas nuevas tecnologías o estos nuevos contextos que hacen que hoy en día estemos expuestos a otros tipos de factores de riesgos psicosociales que antes no teníamos, como puede ser, por ejemplo, el que tenemos un celular, en el que incluso ya hay control
en este mismo equipo. Entonces, por tanto, tenemos derechos a la desconexión digital, que ha sido recientemente también tocado, y por tanto, este es un nuevo factor al que nos estamos viendo de alguna forma expuestos, pero que debe ser considerado como un riesgo psicosocial para poder mitigarse cualquier efecto nocivo que tenga, ¿no? Y también tenemos los casos de factores conocidos, pero que se consideran nuevos riesgos por avances científicos o percepciones sociales, que podríamos hablar de nuevas formas de fiscalización, no solo a través de los equipos, sino también, por ejemplo, nuevas formas de fiscalización a través de GPS, que ahora han avanzado más y que incluso se encuentran en el celular, en vehículos y en diversos lugares. Entonces, tenemos también riesgos psicosociales emergentes y que, por supuesto, en el futuro van a seguir dándose más casos. Ahora, ¿cuáles son los efectos de estos riesgos psicosociales? Este es un cuadro o información brindada por la OIT en el año 2012, en donde nos resumían un poco cuáles son los principales factores de riesgos psicosociales que están muy vinculados con lo que hemos hablado previamente, básicamente temas culturales en la empresa, demandas de trabajo, ¿no? Un indebido control, los roles, etc. Y estos factores de riesgos pueden generar síntomas de estrés. Es importante acá mencionar que no todos los trabajadores somos iguales, ¿no? Eso quiere decir que de repente lo que a mí no me afecta, a mi compañero de trabajo sí le puede afectar. Eso no quiere decir que mi compañero de trabajo esté bien o esté mal, sino que todos tenemos diversa forma de responder ante un riesgo potencial. Pero lo que debe buscar el empleador es evitar ese riesgo potencial, porque es un riesgo. Entonces, lo que se debe evitar es que exista cualquier tipo de exposición que conlleve a este tipo de síntomas de estrés y por tanto consecuencias negativas. Ahora, ¿cuáles son estos síntomas de estrés? Pues hay síntomas tanto individuales como también relacionados con el propio aspecto de trabajo, ¿no? En cuanto a individuales, y acá podemos tocar ya lo que es los temas mismos de la salud que tenemos, podemos apreciar que existen casos de incrementos de presión sanguínea, trastornos del sueño gastrointestinales, puede darse también el incremento en el consumo de alcohol, nicotina o cafeína, incremento de irritabilidad y emociones negativas, tensión, dolor de espalda y también el habitual dolor de cabeza, ¿no? Aquí no le ha pasado que después de un día muy extenuante tenemos dolor de cabeza. Bueno, cuando estamos expuestos a factores de riesgos psicosociales durante tiempo, estos dolores de cabeza se intensifican y vienen acompañados muchas veces de algunos de los otros síntomas que hemos comentado aquí. Y en cuanto a los síntomas relacionados con la organización, pues básicamente esto incrementa el ausentismo, incrementa también la rotación del personal, ¿no? Porque los trabajadores muchas veces salen de la empresa porque ya no toleran esta situación de riesgo, entonces hay mucha rotación de trabajadores. Se reduce la productividad del personal, hay un incremento de la hostilidad entre los propios trabajadores e incluso entre trabajadores y personal jerárquico. Entonces, estos también son indicadores de que puede estar habiendo factores de riesgos psicosociales que estén generando este tipo de síntomas. ¿Y cuáles son las consecuencias negativas que todos estos síntomas de estrés pueden conllevar a nivel individual, que es lo que hablamos ya respecto a la salud? Podemos tener incluso consecuencias tan graves como enfermedades de las arterias coronarias, lesiones por esfuerzo repetitivo, ansiedad y depresión clínicas o el famoso burnout, ¿no? Que esta situación, al que le dicen el síndrome del quemado, que ya estoy tan agotado, que ya no puedo más, tengo demasiado desinterés, y esto incluso puede ser tan dañino que el trabajador lo puede jalar hasta un siguiente trabajo que tenga. Así que es muy importante evitar llegar a estas consecuencias negativas. De igual forma, las consecuencias relacionadas con la organización, tenemos aquí que hay un incremento de personal, ¿no? Por contratación de información, hay reducción de ganancias, en muchos casos porque hay baja productividad por parte de los trabajadores que están con estos síntomas. Puede haber también un aumento de accidentes, y esto es muy importante para los empleadores, porque un trabajador que puede estar sufriendo de depresión o de burnout no va a trabajar con la misma no va a estar tan metido en el trabajo como estaría de forma regular u óptima si estuviera totalmente bien. Entonces, esto puede también aumentar los accidentes de trabajo que se den en la empresa. Y también un incremento de litigios. Entonces, es por eso que es muy importante
que se evalúe esto por los empleadores. En cuanto a las acciones a adoptar, hay varias acciones que se pueden tomar. De hecho, esto es algo que se debe analizar caso por caso y que debe también haber un análisis del tipo de empresa. Pero vamos a señalar 5 pasos importantes que la mayoría de autores de doctrina sobre este tema proponen, ¿no? Lo primero y más importante es la evaluación de riesgos psicosociales en la empresa. Nosotros tenemos que determinar e identificar que es una obligación el revisar cuáles son los riesgos psicosociales en nuestra empresa. Muchas veces la evaluación de riesgos psicosociales es dejada de lado por las empresas. ¿Por qué? Porque se centran en ver otro tipo de factores de riesgo, ¿no? Depende del riesgo químico, dependiendo del tipo de empresa, riesgo físico. Es decir, se centran en otros tipos de riesgos, pero al riesgo psicosocial no se le da mucha importancia, cuando en realidad es algo que es transversal a todo tipo de industria y que por tanto debería ser analizado siempre. Claro, quizás en mi empresa, por más que yo pertenezca a la misma industria que otra de la competencia, nuestros factores de riesgo psicosocial van a ser distintos, porque como hemos visto, los factores mismos también son diferentes, porque van a responder a temas individuales o a temas de la organización. Pero cada empresa tiene, por tanto, que hacer un análisis muy real y muy concreto de su organización para poder evaluar cuál es el riesgo psicosocial que se da o se presenta en este centro de trabajo. Luego de eso se deben controlar los riesgos, buscando la eliminación en caso sea posible. Hay que recordar que siempre cuando hablamos de control de riesgos hay diversos pasos que se deben seguir en orden de prelación. Lo primero debe ser buscar eliminar el riesgo. Si no lo puedo eliminar, debería poder al menos sustituirlo, reemplazarlo, ¿no? Es decir, ir viendo mecanismos en los cuales vaya tomando las medidas más drásticas con este riesgo y solo en última instancia brindar, por ejemplo, equipos de protección personal si es que no puedo eliminar el riesgo. Pero en temas de riesgos psicosociales, si yo puedo eliminar ese riesgo psicosocial, lo debo eliminar, por supuesto, de primera mano. ¿Okay? Entonces, es muy importante este control de riesgos. Luego tenemos un diseño de plan que debe contemplar la evaluación y las estrategias específicas que eviten los riesgos psicosociales y que a su vez promuevan la salud mental de los trabajadores. Ese es otro de los puntos también que vamos a abordar muy brevemente hoy, que es qué estrategias puedo yo tener también para promover la salud mental de los trabajadores y por tanto ir de la mano con la prevención de los riesgos psicosociales que hemos hablado. Se deben promover también estilos de vida saludable, disminuyendo las situaciones estresantes. Y por último, y también muy importante, las medidas de reajuste, control, recomendaciones y seguimiento continuo. La prevención de los riesgos psicosociales y la promoción de la salud mental son permanentes, ¿no? No es que lo hice un año y espero hasta el siguiente año la evaluación para poder adoptarlos. No, es parte de una cultura que debe seguir cada empleador y que debe estar constante, porque el centro de trabajo es el lugar donde mayor tiempo probablemente pasamos en el día, y por tanto es que también es importante que estemos prevenidos, no solo de temas físicos o de lesiones físicas o al organismo de forma directa, sino también de riesgos que puedan afectar nuestra salud mental. Entonces, ¿cuáles son algunas estrategias que prevengan los riesgos psicosociales fuera del análisis y eliminación de los mismos, pero que a la vez también promuevan la salud mental de los trabajadores? Vamos a hablar acá de algunos que son recomendados básicamente por, hay una metodología que es la metodología denominada SOLV de la OIT, ¿no? En la cual busca tener una mirada de salud integral en el centro de trabajo. Entonces, algunas de las estrategias que vamos a señalar acá son desarrolladas por esta metodología SOLV y lo que buscan es tener esta mirada más amplia en el centro de trabajo y en donde se promueva la salud para evitar también llegar o intensificar estos riesgos psicosociales. Un primer paso o estrategia de esta prevención y promoción de la salud mental sería el verificar el control y liderazgo que se tiene en el centro de trabajo, ¿no? Toda empresa debe realizar un correcto control de la carga laboral y la exigencia, vigilar incluso también
al personal que tiene trabajadores a su cargo, ¿no? Para validar que se esté haciendo correctamente la entrega de información o que no existan roces que puedan ser perjudiciales para los trabajadores. Y también controlar, por supuesto, plazos razonables para la ejecución de trabajos, ¿no? Es decir, básicamente mirar cómo está mi estructura a la fecha y cómo estoy yo ejerciendo el liderazgo como empleador para hacer los ajustes que tenga que hacer de ser el caso. Otra estrategia también es el uso adecuado de las aptitudes del trabajador, ¿no? Decíamos que un trabajador que no se siente de repente valorado o que no siente que se está tomando su perfil de forma íntegra, es un trabajador que a la larga puede sentirse desmotivado o que puede conllevar a que, sumado de repente a otros aspectos, nos encontremos ante un riesgo psicosocial y existan estas consecuencias negativas de las que ya hemos hablado. Entonces, para ello es muy importante, para prevenir, que yo brinde tareas conforme a la experiencia y la competencia concreta de mis trabajadores, ¿no? Que les brinde los recursos y que les brinde también una adecuada remuneración y sobre todo viendo a mi trabajador con el grupo. Si es que yo tengo un trabajador que de repente tiene 10 años en mi compañía y que además es muy bueno, yo le dejo más tareas también porque es una persona muy excelente y que hace muy bien su trabajo, pero sin embargo le pago lo mismo que le pago a un trabajador que ha entrado recién de repente hace 5 meses, entonces no estoy brindándole una remuneración adecuada y por tanto esto podría ser a la larga también que se sienta no valorado en el centro de trabajo. Entonces, es importante mirar este tipo de cosas para evitar también estos riesgos psicosociales y sobre todo promover la estabilidad de salud mental del personal en la empresa. Otros aspectos son, por ejemplo, el involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones y participación colectiva. Por ejemplo, en este plan de prevención que estábamos hablando en temas de riesgos psicosociales, es muy importante contar con la experiencia, el conocimiento de los trabajadores, porque son ellos mismos los que mejor nos van a decir cómo se sienten en la empresa o qué potenciales riesgos pueden advertir. Entonces, es muy importante escucharlos, dar este espacio para que puedan aportar también y por tanto retroalimentarse. Y como decía también, se puede aplicar para esto buzones de sugerencias o implementación de comités o subcomités que vean temas de salud mental, en donde las sugerencias que brinden sean también tomadas en consideración para buscar evitar estos riesgos psicosociales en la medida de lo posible. También es importante la verificación de jornadas y horarios. Esto es parte de una estrategia de revisión integral de las empresas, en donde se deben evitar jornadas de trabajo extenuantes, ¿no? Buscar horarios diferenciados, por ejemplo, en puestos con mayor carga física o mental. Nosotros normalmente tenemos acá la posición en que es una empresa que tiene un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y absolutamente todos en el mismo horario. Sin embargo, lo que es cierto es que ahora podemos ver que existen determinadas áreas o puestos de trabajo que tienen una mayor carga física, entonces de repente no es lo mismo que yo esté haciendo una labor de carga durante todo ese tiempo a una persona que esté haciendo una labor de repente un poco más sencilla o que no tiene un requerimiento tan fuerte, ¿no? Entonces yo podría poner también distintos horarios dependiendo de la mayor carga física o mental que puede exigir el puesto de trabajo. De igual manera, también yo debería tomar criterios psicológicos, fisiológicos y sociales al momento de establecer turnos de trabajo, ¿no? Y también es muy importante que el momento en que yo le doy al trabajador el espacio de refrigerio de 45 minutos, o más, dependiendo de la estructura de la empresa, haya un verdadero descanso, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? A que, bueno, antes de la pandemia se ha hecho muy popular que las personas tomen su refrigerio mientras trabajan, ¿no? Entonces, muchos trabajadores continúan en la máquina mientras consumen su refrigerio o se toman simplemente unos minutos para comer y luego volver. Entonces, la empresa también debe verificar que este refrigerio se tome de forma correcta y haya un adecuado descanso, porque eso a la larga no solamente beneficia al trabajador en cuanto que está más tranquilo, se toma estas pausas que son muy necesarias, sino que también va a ayudar a su productividad. Así que esto es un punto muy importante que se debe seguir.
En cuanto a otras estrategias, tenemos brindar apoyo social, que es importante el soporte de un asistente social, un correcto contacto con los superiores jerárquicos, ¿no? Motivación en el trabajo, todo lo que tiene que ver con el apoyo al trabajador en la medida de lo posible, y adoptar también acciones en el espacio y lugar de trabajo. Este punto también resulta fundamental, porque un trabajador que presta servicios en condiciones no adecuadas es un trabajador que también a la larga puede presentar estos riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que de repente si yo presto servicios en un lugar donde hay mucho ruido, no me puedo concentrar y estoy constantemente con este ruido, pues evidentemente eso me va a afectar también. O si trabajo de repente con equipos de trabajo muy antiguos, en los que ya es casi imposible siquiera redactar una carta y me piden que tenga determinada cantidad de documentos que escriba al día, entonces eso también me va a afectar. Entonces, acá, en cuanto a adaptarnos a los espacios y lugar de trabajo, quiere decir que la empresa verifique que las herramientas de trabajo que se brindan o los espacios, ¿no?, sean los adecuados y óptimos para que se pueda prestar el servicio debidamente y se eviten cualquier situación adversa que pueda presentarse. Luego tenemos también temas que son muy importantes y de una revisión integral, podríamos decir, de la salud, ¿no? Como, por ejemplo, promover la alimentación saludable y el realizar ejercicios. Y acá alguno de ustedes me podrá decir, bueno, ¿y qué impacto tiene para la empresa que el trabajador coma saludable o haga ejercicios? Pues en realidad es muy importante, porque no solo hablamos acá de que esto mejora la salud del trabajador, ¿no? Y eso es lo principal. Una persona que está motivada a hacer ejercicios o que de repente tiene una alimentación saludable es una persona, y comprobado en diversos estudios también, que mejora su salud y que por tanto tiene mucha más motivación, mucha más estabilidad, sino que también esto puede ser llevado a que esté con una mejor disposición al momento de prestar servicios. Entonces, es muy importante la salud integral o el interés que ponga la empresa en la salud del trabajador, y eso se puede ver en la promoción de la alimentación saludable y ejercicios. ¿Y qué cosa puede hacer la empresa para promoverlo? Pues básicamente podría evitar reducir los horarios de almuerzo, ¿no? Es decir, que se tome un verdadero horario de almuerzo, como decía, evitar esto de que el trabajador se lleve la comida al espacio de trabajo, sino que vaya a un espacio adecuado para poder ingerir sus alimentos, brindar información sobre alimentación saludable y acciones, o programas sociales de actividad física, como por ejemplo el incentivo del uso de bicicletas. Ahora, en un contexto de trabajo remoto como en el que estamos ahora, tampoco es que sea imposible hacer esto, ¿no? Existen muchos mecanismos en los que se puede continuar brindando la información. De repente, si es que estamos en trabajo remoto, ya no estoy en un centro de trabajo en donde me pueden orientar directamente, pero sí podré recibir de repente un correo en donde me vienen información o donde hay algún tipo de estos de retos, de temas de actividades físicas y otros. Es decir, posibilidades siempre hay. Promover sueño y descanso adecuado también es importante, y acá básicamente es racionalizar turnos nocturnos, por ejemplo, dar verdaderos momentos y espacios de descanso, entre otros, ¿no? Es decir, evitar que más bien el trabajo sea un entorpecimiento para el sueño y descanso adecuado de los trabajadores. Tenemos también promover la conciliación de la vida laboral y familiar, y esto es algo básico, ¿no? Es decir, la empresa o los empleadores deben buscar y tener un compromiso desde los más altos niveles jerárquicos para tener esto presente, y tener presente que el trabajador es una persona que tiene distintas esferas de vida, y una de sus esferas de vida es la esfera personal. Entonces yo no debo invadir esa esfera personal y evitar, por tanto, llamadas o requerimientos durante los tiempos libres, ¿no? Durante los días de descanso semanal, feriados o fuera del horario de trabajo. Entonces, acá es muy importante por eso también el tener presente esto y buscar mecanismos para promover esta conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Y asimismo, de ser posible, brindar información sobre el manejo de estrés, ¿no?, en temas profesionales, orientación psicológica, y lo que pueda ser posible también, porque pueden haber trabajadores que tengan algún contexto por el que estén atravesando, y que eso, como se retroalimenta con el trabajo, puede afectar también sus actividades laborales. Entonces es muy importante poder reducir lo máximo posible estas situaciones por las que atraviese también en su vida personal.
Entonces, básicamente esas son algunas de las estrategias. ¿Y por qué son importantes? Porque ahora hemos estado hablando de temas que nos interesan de aplicar o para conocer, pero eso no es solamente teórico, ojo, y eso es importante que tengamos presente, sino que ya nuestras normativas tienen disposiciones de este tipo, solamente que muchas veces no son oídas o no se les toma la importancia debida. Sin embargo, existen y deben ser, por tanto, cumplidas. ¿Dónde podemos encontrarlas? Por ejemplo, en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y en su reglamento, ya tenemos obligaciones, por supuesto, de revisar estos riesgos psicosociales, ¿no? Por ejemplo, el reglamento de la ley señala que se considera que existe exposición a los riesgos psicosociales cuando se perjudica la salud de los trabajadores causando estrés y a largo plazo una serie de sintomatologías clínicas como enfermedades cardiovasculares, respiratorias e inmunitarias. Y existe una obligación, por supuesto, de también hacer una revisión anual de estos riesgos psicosociales, que puedan presentarse dependiendo de cada empleador y de cada organización. Así que desde nuestras normas de seguridad y salud del trabajo ya tenemos disposiciones de este tipo. Pero quizás la norma más directa sobre el tema es el reglamento de la Ley de Salud Mental, que es el Decreto Supremo 007-2020-SA. Y esta norma, cuando salió justo unas semanas antes de que se declarara el estado de emergencia, y por tanto yo podría decir que pasó un poquito desapercibida, pero es una norma muy importante y que lamentablemente muchas veces no es considerada como primordial por los empleadores, pero que tiene obligaciones que deben ser cumplidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este reglamento incluyó en su artículo 14 diversos planes y programas que deben seguirse en los centros de trabajo para prevenir los riesgos psicosociales y fomentar también la salud mental. ¿Qué programas? Muchos de estos programas tienen que ver con las estrategias que hemos hablado previamente, ¿no? Por ejemplo, programas que promuevan la nutrición y alimentación saludable, ¿no? Programas de actividad física con tiempo flexible para la actividad física individual y colectiva, actividades socioculturales y deportivas, gimnasia laboral y cuidados ergonómicos, acceso a servicios sociales y de salud, programa de reconocimientos y logros, estrategias institucionales para el manejo y flexibilidad del tiempo según necesidades temporales y de emergencias personales, etcétera. Programas para promover el autocuidado, el buen trato y una vida libre de violencia, programas de abordaje del agotamiento profesional que incluye detección, prevención, atención y monitoreo, capacitación laboral en competencias socioemocionales y seguimiento y evaluación de las actividades. Es decir, estos planes y programas que deben ser establecidos por los empleadores tienen mucha vinculación con las estrategias que ya hemos visto previamente y que deben ser implementados, ¿no? Por supuesto, siempre obedeciendo al tamaño de la empresa, al tipo de empresa, ¿no? Y a las posibilidades también que se tengan, pero se debe tener. Y estos programas no deben ser muy sofisticados, ¿no? Es decir, no es necesario que yo tenga un programa en el que invierta mucho dinero. Basta con que yo haga un desarrollo adecuado o que determine puntos importantes por cada uno de estos para que yo ya tenga un inicio y gestión de estos planes. Entonces, es importante que se tengan y que se sigan y no implican un gasto desmedido para los empleadores, simplemente voluntad y el poder revisar adecuadamente, contrastándolo con el tipo de empresa que se tenga. E incluso muchas de las cosas que yo les he comentado son cosas en nuestro panorama habitual, ¿no? Pero en la coyuntura incluso que pasamos hoy en día, resulta más importante que nunca el tenerlo presente, diría yo, ¿no? Adaptándonos, por supuesto, al tipo de trabajo que se haya desarrollado, pero porque nosotros nos hemos dado cuenta en este último casi año, que ya tenemos la pandemia con nosotros, que la salud mental no es negociable, ¿no? La salud mental es importante para todos, y esta salud mental también resulta importante en nuestro centro de trabajo. Entonces, es por esto que las diversas normas sobre el plan de vigilancia y prevención de COVID-19 establece también disposiciones de salud mental que deben seguir los empleadores. La última norma sobre el plan de vigilancia, que es la resolución ministerial 972-2020 del MINSA, nos establece que incluso en esta coyuntura de COVID-19 se debe incluir en el plan de vigilancia
todo aquello que tiene que ver con la exposición de riesgos psicosociales. Y la norma nos especifica 4 tipos, no son todos, por supuesto, los que deberíamos evaluar, pero son 4 ejemplos que nos pone. Uno son las condiciones de empleo que existen en esta coyuntura, la carga mental que existe en esta coyuntura, y sobre todo en los contextos de trabajo remoto, en donde muchas veces hemos visto que se han dado excesos, la carga de trabajo también, y evitar la doble presencia o la doble presencia que hay, ¿no? Y que este es otro punto relacionado con la conciliación de vida laboral y familiar, en la que vemos que muchas veces estamos trabajando, pero a la vez también los niños están en casa y tenemos que fungir también de profesores, y por tanto hay una doble presencia, incluso por temas de género, normalmente y lamentablemente en nuestro país no está adecuadamente dividido el rol, y eso hace que muchas veces las mujeres seamos las que tomemos estos roles más, y por tanto tengamos que compaginar la vida personal, la educación de nuestros hijos y el trabajo. Entonces deben haber mecanismos para evitar estas situaciones o que haya una adecuada conciliación de la vida laboral y familiar. Y claro, sin perjuicio de que en un futuro también deben haber medidas para que hagan que este rol sea más equitativo, ¿no? Pero en cuanto a lo que es empleadores, deben de considerar en su plan de vigilancia estas medidas. Así que estas normas existen, como hemos visto, son importantes y sobre todo tienen una trascendencia importante para nuestra salud y de todos los que trabajamos o hemos trabajado en algún momento. Esta era la información que yo les quería traer ahora. Estoy justo ya llegando al tiempo, pero no quería terminar sin antes decir que es muy importante que todos los que tenemos acceso a esa información podamos también compartirla para que a la larga, si es que de cada empresa se regulan las situaciones que están sucediendo ahí, podamos hacer que esto nos beneficie también a nosotros mismos a nivel de prevención de riesgos psicosociales y sobre todo promover la salud mental, que va a ser algo fundamental incluso como sociedad. Así que esto es lo que les traigo el día de hoy. Agradezco su presencia y quedo atenta a cualquier pregunta que pueda existir. Gracias. Ok, perfecto. Si es que te manda mensajes a medianoche y a esa hora no es tu horario de trabajo, entonces está excediéndose, ¿no? Hay un exceso ahí y no puede hacerlo, no solo por un tema de salud mental, como hemos visto ahora, sino que también por un tema de las normas sobre jornada de trabajo, porque estaría pidiendo o mandando solicitudes de trabajo fuera del horario de trabajo que está establecido. Entonces, acá lo que se podría hacer es primero hablar con el empleador, recordándole que el horario de trabajo es no determinado, y si es que aún así continuara este tipo de situación, porque muchas veces, ojo, esto no lo hace el propio empleador, sino que lo hace un superior jerárquico, ¿no? Entonces siempre hay que buscar que la cabeza de esta empresa pueda tomar conocimiento, porque puede ser quien tome las decisiones efectivas. Pero si aún así eso no funcionara, pues siempre están los mecanismos como SUNAFIL que pueden ayudar en estos casos, y es importante documentarlos también para que exista constancia, ¿no? De que esta situación, que por supuesto no deben ocurrir. Ese es un punto muy importante. De hecho, hay estudios que dicen que reuniones en este contexto deben ser muy, muy específicas, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo físicamente, las reuniones deben de ser las mínimas posibles por el riesgo de contagio, pero si yo trabajo remoto, también deben reducirse, sobre todo en el tiempo, porque está comprobado que yo presto mucha más atención o me desgasto más en reuniones virtuales, porque no es como que tenga a la persona a mi costado y lo miro a los ojos y sé un poco el momento en que voy a hablar, sino que cuando son reuniones virtuales, además, son desgastantes y tengo que estar mucho más atenta o el doble de atenta para ver en qué momento voy a comentar, o pueden haber fallas en el internet, etcétera. Entonces, lo que acá estamos viendo es que
no es tan recomendable que hayan tantas reuniones. Sí es importante que se mantenga, por supuesto, la conexión con otros trabajadores, pero se debería hablar con el empleador para comentarle y ser sinceros con esta situación, decirles que esas reuniones de repente incluso no dejan tampoco avanzar y que por tanto si pudieran racionalizarse o tener agendas. Y eso es muy importante, ¿no? El tener agendas en decir, estos son los puntos que se van a tratar y el tiempo para abordar esta reunión va a ser 30 minutos o 20 minutos o 40 minutos, pero ya todos sabemos que no se debe exceder para que no se amplíe y no perjudique a todos. Ok, estas charlas para los trabajadores pueden ser organizadas por el Comité de Seguridad y Salud, pero en realidad eso es una obligación de la empresa, ¿no? Es decir, la empresa podría pedirle al Comité de Seguridad y Salud que vea y evalúe, pero podría pedirle también a la asistente social o si tuviera una psicóloga, o podría pedir incluso asesoría de alguna empresa o de alguien que pueda brindar. Lo importante es que sea alguien que conozca efectivamente sobre lo que va a hablar, ¿no? Porque de repente el Comité de Seguridad y Salud puede ver muchos temas y evaluar, pero no necesariamente dar una capacitación de ese tipo. Pero sí, por supuesto que el rol del comité es importante en buscar a la persona idónea o sobre todo el detectar, ¿no? Porque como decíamos, el primer paso antes de dar la charla es ver qué está fallando de repente en la empresa o qué falta o qué podemos mejorar en la empresa. Y una vez que nosotros detectemos esto, entonces es ahí que vamos a poder recién ver cuál charla o qué medida va a ser la más óptima para aplicar en nuestra organización. Sí, muchas veces una FIL tiene ese tipo de capacitaciones. No he escuchado alguna capacitación específica de este tipo que hayan tenido, quizás también porque la norma que salió por el Ministerio de Salud y además entramos en el contexto de estado de emergencia, en donde incluso SUNAFIL no estuvo funcionando, pero la idea es que sí, ellos podrían hacerlo. En general se podría pedir asesoría del Ministerio de Trabajo. Sé que ellos tienen muchos tipos de asesorías que también brindan de forma gratuita, y por ahí es donde se podría brindar, ¿no? Sobre todo en lo que es recomendaciones para aplicar para prevenir estos riesgos psicosociales en temas, en materia de seguridad y salud. Sí. Ok, la desconexión digital lo que busca es que las personas, esto ha sido en el contexto esencialmente del trabajo remoto, pero en realidad debería ser para todo tipo de contexto, ¿no? Pero busca que si yo termino mi jornada de trabajo, digamos hoy 7 de la noche, yo no esté recibiendo un mensaje a las 9 de mi jefe por WhatsApp diciéndome, preguntándome algo vinculado al trabajo, ¿no? O incluso los correos electrónicos. Muchas veces pasa que en este contexto en el que estamos, yo de repente estoy trabajando más tarde porque es el horario que mejor se me acomoda, entonces a las 11 de la noche le mando correo electrónico a todas las personas con las que trabajo. Y digamos que ellos por ahí tienen el correo vinculado con el celular. Entonces les llega un correo. El simple hecho de ver que hay un correo electrónico, podría ser que el trabajador piense, uy, mi jefa quiere que le mande este trabajo ahorita. Entonces, eso hace que me desconecte de mi descanso, de mi vida personal, y por tanto me meta a eso. La idea con la desconexión digital, o este derecho a la desconexión digital, es que yo pueda abstraerme o cerrarme de el celular, de los correos electrónicos, etcétera, cuando estoy en mis momentos de descanso, para tener un descanso real y verdadero. Y además, también esto hace que las personas que mandan correos, por ejemplo, a 11 de la noche, deban, por ejemplo, poner en el asunto de este correo, esto es para ver mañana, no sé, algo así, ¿no? De manera que si por A o B el trabajador tiene la oportunidad de ver ese correo, no sienta que es una imposición para ese momento, sino que sabe que lo va a ver en el momento en que esté operativo al 100%. La idea acá es que yo pueda tener un descanso real y que además la contraparte o mi empleador reconozca y sepa que yo tengo una esfera de vida personal y que el que yo trabaje no quiere decir que la esté invadiendo constantemente.
Sí, esa es una excelente pregunta. Es uno de los temas más difíciles en realidad para muchas madres trabajadoras, ¿no? Y padres trabajadores, pero sobre todo, como decíamos, por el tema del rol como está en nuestro país, lamentablemente muchas veces eso recae en la madre. Entonces, en este caso, es importante que seamos sinceros con el empleador también en decirles el que por ahí necesitáramos una reorganización de horario, por ejemplo, ¿no? Digamos que yo tengo niños en el colegio que estaban, bueno, ahorita no sé, ahorita ya no están en el colegio, pero en el momento en que hemos estado en el colegio y tenían la necesidad de que se les acompañe, porque estaban ellos también en virtual, entonces han habido muchos casos en los que las madres trabajadoras, padres trabajadores han pedido al empleador que reorganice sus horarios para que se ajuste a sus necesidades. Y muchas veces se ha dado, ¿no? Porque también la empresa puede buscar como un mecanismo de prevención de riesgos psicosociales el apoyar de esta forma, ¿no? Pero la idea ahí básicamente va en tema de reorganización de horarios y el tema de buscar también un rol más equitativo en casa y sobre todo ser muy sinceros con los empleadores con esto, en buscar una manera de llegar a un punto medio, porque en verdad es muy difícil manejar el trabajo remoto con niños en casa hoy en día, ¿no? Entonces es buscar el apoyo que se pueda, ya sea en la empresa, ya sea también en casa, con quien pueda ayudar, y es reorganizar los turnos, reorganizar los horarios. Y esto que les comentaba, que hay muchas personas que se ponen tarde a trabajar, o obedece a que hay muchos trabajadores y trabajadoras que han reorganizado sus tiempos de trabajo. Ojo, esto tampoco quiere decir que yo debo estar todo el día trabajando, porque hay momentos en los que me desconecto, ¿no? La idea es que yo pueda definir claramente mis momentos de trabajo y mis momentos personales para que no haya una colisión entre ambos y de repente yo no vaya a estar desgastándome más de lo debido por estar intentando combinarlos. La idea es que pueda yo intentar separarlos, pero buscar momentos en los que pueda distribuir mis obligaciones con esto. Perfecto. Muchas gracias a todos y todas.